Sabemos, ya estamos en el segundo módulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a tratar no todo a lo que es la relación, a lo que es la nutrición vegetal y plan de fertilización en el cultivo de palta. Ok, entonces, bueno, sin más que decir, vayamos a la parte de introducción del curso, ¿no? De el segundo módulo. Por lo tanto, cabe señalar que lo que es la nutrición vegetal es vital en el cultivo de palto, ¿no? Eh, de hecho, donde va a necesitar es el nitrógeno, calcio, boro y zinc, lo que son más esenciales para el cultivo de palto, ¿ya? Y un plan de fertilización bien diseñado, pues ayuda a prevenir desórdenes como el pardeamiento y aparte de ello, pues mejora la calidad del fruto. Y la baja demanda de nutrientes alto requiere una estrategia equilibrada considerado el pH del suelo y las necesidades específicas de cada elemento para asegurar un crecimiento óptimo y saludable. Y entonces, eso es más o menos la parte introductoria ¿no? del cultivo de palto, lo que vamos a hablar hoy día, ¿no? Lo que es la nutrición y plan de fertilización en el cultivo de palto. Entonces, eh, vayamos a conocer, ¿no es cierto? Lo que son los nutrientes, ¿no? Los principales elementos o principales nutrientes esenciales y sus funciones para el cultivo de palto. Primero que tenemos es lo que es el NPK, ¿ya? ¿Qué son estos? Son los macronutrientes primarios, ¿no es cierto? Así es, entonces aquí vamos a resaltarlo, ahí vamos a cerrar a los nutrientes primarios, lo que son los macronutrientes, ¿no? Lo que es el NPK. Entonces, pues nitrógeno tiene su función, ¿no es cierto? Tiene función importantísima en el cultivo de palto. Por lo tanto, su función de nitrógeno es, ¿no? Para que pueda ayudar en el desarrollo vegetativo de la planta. Aparte de ello, pues el nitrógeno forma parte de aminoácidos, proteínas y clorofila, ¿ya? Así es. ¿Y qué pasaría si vamos a tener deficiencia de nitrógeno? De hecho, lo que va a pasar es retraso en el crecimiento, ¿ya? También se va a presentar hojas amarillas y desarrollo limitado del cultivo. Ya eso es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Con los prácticamente la deficiencia de nitrógeno. Y por otro lado tenemos lo que es el fósforo, ¿ya? Entonces igualmente ahí tenemos el fósforo, que su función de fósforo es promover el desarrollo de las raíces, la etapa de floración y la maduración de los frutos, y participa en la transferencia de energía ATP. Y la deficiencia de fósforo va a presentar, ¿no? O vamos a notar un crecimiento lento, hojas de color oscuro o morada, ¿no? Y además vamos a tener baja producción de frutos. Ya, eso es lo que vamos a tener por deficiencia de fósforo. Y por otro lado, vamos a tener también un otro nutriente primario, lo que es el potasio. El potasio pues regula el equilibrio hídrico, además trabaja o regula la fotosíntesis y también tiene la función, ¿no? En prácticamente en su sistema inmunológico del cultivo. O sea, eh, un potasio eficiente vamos a tener la resistencia a enfermedades y estrés, ¿no? Eso es lo que vamos a tener. Por lo tanto, aparte de estas funciones que tiene el potasio, también pues el potasio mejora la calidad de los frutos. Y la deficiencia de potasio, ¿no es cierto? Va a presentar hojas amarillas con márgenes quemados, fruto de mala calidad, entre otras. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, ¿no? Las funciones y la deficiencia de los macronutrientes primarios. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a los macronutrientes secundarios. Y igualmente aquí vamos a
¿no? Cerrar. Aquí tenemos los nutrientes secundarios. Ahí está el calcio, magnesio y azufre. ¿Ya? Así es. Entonces, ahí tenemos primero a calcio, ¿no? Como un macronutriente secundario. Y el calcio, pues, fortalece a las paredes celulares, interviene en la división celular y en la regulación de procesos metabólicos. Y la deficiencia de calcio va a presentar necrosis apical en los frutos, ¿ya? Crecimiento desordenado, mal desarrollo de raíces, entre otras. Así es. Y luego tendríamos lo que es el magnesio. Y magnesio, pues, es un componente central de la clorofila y es esencial para la fotosíntesis. ¿Ya? Además de ello, el magnesio, pues, regula la actividad enzimática. Y la deficiencia de magnesio, ¿no? Va a generar clorosis entre las venas, ¿no? Por lo tanto, vamos a visualizar hojas amarillas, además de debilidad en el crecimiento. Y por otro lado está el azufre, ¿no? Que también es un macronutriente secundario, ¿ya? Y por lo tanto el azufre, pues, igual es un elemento, ¿no? Y un componente de aminoácidos, proteínas y coenzimas. Y es importante en la síntesis de vitaminas y en la fotosíntesis. Así es. Y la deficiencia de azufre va a presentar, ¿no? Eh, prácticamente amarilleo de las hojas jóvenes y crecimiento reducido, ¿ya? Entonces, ahí están, ¿no? Prácticamente las funciones y las deficiencias de cada macronutriente secundario. Y ahora pasemos a lo que es micronutrientes, ¿ok? Muy bien, entonces vayamos a los micronutrientes. Y aquí tenemos los micronutrientes. Ya, entonces primero tenemos a hierro, manganeso, zinc, cobre, boro y molibdeno. ¿Ya? Y total de elementos nutricionales que requiere la planta, lo que son los minerales, son como 12 elementos, ¿no es cierto? ¿Ya? Sin contar a carbono. De hecho, carbono es de la atmósfera, por lo tanto no estamos aquí considerando, ¿no? Que también va a necesitar la planta. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos el hierro, ¿no? Eh, entonces, el hierro, pues, es un micronutriente y, pues, el hierro participa en la fotosíntesis y en la respiración celular del, ¿no? Del cultivo. Y es esencial para la síntesis de clorofila. En la deficiencia de hierro, pues, genera clorosis intervenal, ¿no? Un color amarillo en las venas y también mayormente va a afectar, ¿no? La deficiencia de hierro o se va a presentar la síntoma en hojas jóvenes. Así es. Luego, también tenemos a manganeso. Y manganeso, pues, participa en la fotosíntesis, en la formación de compuestos enzimáticos y en la metabolización de carbohidratos. ¿Ya? Y la deficiencia de manganeso va a presentar, pues, manchas en las hojas, desarrollo deficiente de las raíces. Luego tenemos a zinc, ¿no? Y la función de zinc, de hecho, pues es importante, es esencial para la síntesis de proteínas y para la regulación del crecimiento y desarrollo de la planta. Y la deficiencia de zinc va a presentar un crecimiento atrofiado, hojas pequeñas y clorosis. Ya, eso es lo que vamos a tener ¿no? Por la deficiencia de zinc. Y luego tenemos a cobre. ¿Ya? Y cobre ya también participa en la fotosíntesis, ¿no? De la planta. Además, participa en la formación de lignina y en la activación de algunas enzimas. Y su deficiencia de cobre va a presentar un crecimiento deficiente, hojas nuevas deformadas, necrosis de las puntas, entre otras. ¿Ya? Eso es lo que va a presentar el cobre, ¿no? Cuando vamos a tener deficiencia de cobre. Y por otro lado tenemos a boro.
Y su función principal, ¿no? Va en la influencia en la división celular ¿no? Del cultivo. Entonces, de hecho, pues va a influir bastante en la división celular, o sea, cuando hablamos de división celular, ¿no? En todo lo que tiene que ver en la multiplicación celular, ¿no? Donde, de hecho, vamos a necesitar bastante, por ejemplo, en la formación del fruto o en el cuajado. ¿No? Ahí bastante se necesita boro, su trabajo, ¿no? Aparte de ello, también influye, ¿no? En el crecimiento de las raíces y en la formación de polen en semillas. ¿Por qué? Porque, ¿no? Como les decía, pues trabaja bastante en la división celular. ¿Ya? Y la deficiencia de boro va a presentar, ¿no? O vamos a notar síntomas como crecimiento reducido, raíces deformes y abortos florales. ¿Ya? Y luego tenemos a molibdeno. El molibdeno, pues, participa en la reducción de nitrato amoníaco y en la fijación biológica de nitrógeno. Así es, la deficiencia de molibdeno va a presentar hojas de color verde pálido, clorosis en las hojas viejas, entre otras. ¿Ya? Así es. Ok, muy bien. Entonces, ahora sí, bueno, esto solamente estábamos, pues, conociendo a los principales elementos esenciales de sus funciones. Y ahora vamos a pasar a conocer ya específicamente, ¿no? Con ejemplos de fotografía, lo que son las deficiencias nutricionales comunes en el cultivo de palma, ¿ya? Así es. Entonces, vayamos primero a la deficiencia de nitrógeno, ¿no? ¿Qué síntomas va a presentar la deficiencia de nitrógeno? Entonces, por deficiencia de nitrógeno vamos a tener síntomas como hojas amarillentas, ¿no? Comenzando desde las más viejas, obviamente de las hojas más viejas, y se va a extender pues hacia las hojas más jóvenes. Eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Además, vamos a tener plantas con crecimiento reducido y ramas débiles. Ya eso es otro de los síntomas por deficiencia de nitrógeno. También vamos a tener poca producción de frutos, porque gracias ¿no? Al desarrollo de las hojas, ¿no es cierto? Pues trabaja pues lo que es el ciclo fotosintético. Y si no trabaja, no tenemos hojas suficientes. De hecho, la frutos también va a ser bajo, porque a través de las hojas pues tienen la ganancia de, ¿no? Procesan no carbohidratos, enzimas, lípidos, entre otras. Entonces, si no hay hojas, digamos, con la capacidad de fotosintetizar, no vamos a tener buena producción de frutos. ¿Ya? Y causa, ¿por qué vamos a tener deficiencia de nitrógeno o por qué se presenta síntomas que hemos mencionado? De hecho, es por la baja disponibilidad de nitrógeno en el suelo, por lo tanto, eh, se tiene que mejorar, ¿no? Las aplicaciones insuficientes de fertilizantes nitrogenados. Corrección. Y para corregir, ¿no? La deficiencia de nitrógeno, podemos aplicar fertilizantes ricos en nitrógeno. Por ejemplo, ahí tenemos la urea, nitrato de amonio o compost, que también se puede incrementar la materia orgánica del suelo. Así es. ¿Ya? Muy bien. Entonces, así vamos a ir, ¿no? Conociendo síntomas de deficiencia de ¿no? Cada elemento nutricional, las causas y corrección. ¿Estamos? Muy bien. Ahora pasemos a la deficiencia de fósforo. ¿Ya? Y aquí tenemos la deficiencia de fósforo. Igualmente tenemos fotografías, ¿no? Como muestra, como ejemplo. Entonces, la deficiencia de fósforo va a presentar los siguientes síntomas. No vamos a visualizar hoja de color verde oscuro, ¿ya? Así es. Y a veces con un tono morado a rojizo en los bordes, definitivamente. También vamos a apreciar crecimiento lento de raíces y ramas y poca floración y baja cuajado de frutos.
Todo esto por deficiencia de fósforo. Suele pasar esto porque, pues, por decir, cuando no se ha trabajado en el pH del suelo. O sea, quiero decir que no hemos regulado el pH. Entonces, mayormente vamos a tener carencia de fósforo en suelos ácidos. ¿Ya? En suelos ácidos vamos a tener carencia de fósforo o compactos, ¿no? Que limitan también la disponibilidad de fósforo, porque hay que entender que en cuanto a movilidad, el fósforo es lento, no es como nitrógeno, no es como otros elementos. Es bien lento, por eso normalmente pues el fósforo se aplica, ¿no? La fertilización aplica como abono de fondo al 100%. No hay, ¿no? La fertilización fraccionada con el fósforo, ¿ya? Porque es de liberación lenta. Eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Eso, entonces, ¿cómo corregimos la deficiencia de fósforo? Ya podemos aplicar superfosfato de calcio o fertilizantes fosfatados y así mejorar la estructura del suelo con enmiendas y usar pues fertilizantes foliares si la deficiencia es severa. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Y ahora tenemos la deficiencia de potasio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, igualmente tenemos síntomas por deficiencia de potasio. Síntomas que va a presentar es, ¿no? Amarillamiento y necrosis, ¿no? Y lo cual ocurre por muerte celular, o sea, necrosis se va a presentar pues, ya cuando las células empiezan a morir, ¿no? Y mayormente vamos a visualizar el amarillamiento o lo que es necrosis ¿no? En los bordes de las hojas, y especialmente en las hojas más viejas, ¿ya? Así es. También vamos a apreciar, ¿no? Hojas arrugadas o enrolladas, ¿no? Frutos de menor tamaño y de ¿no? De mala calidad, obviamente. Eso es. Las causas de deficiencia de potasio es mayormente también pues con suelos, con no suelos bajos en potasio o aplicaciones insuficientes. ¿Ya? Ahí es donde vamos a tener la deficiencia de potasio. Y podemos corregir eh, usando los fertilizantes con potasio como el sulfato de potasio o cloruro de potasio. Ahí tenemos dos elementos compuestos, ¿no? Y entonces estos fertilizantes, pues, es importante, ¿no es cierto?, aplicarlo, pero cabe señalar que tampoco, pues, vamos a aplicarlo en exceso, ¿no? Debido a que el potasio puede interferir en la absorción de calcio y magnesio. Ya, eso es. Por eso hay que tener bastante cuidado a la hora de aplicar. O siempre con la dosis adecuada y siempre tenemos que guiarnos con este análisis de suelo. A veces muchos pues no lo tomamos. Lo que dice por ahí buscan una información o una preguntan a los vendedores de fertilizantes, no, aplícale tanto. Al final no sabe lo que te está diciendo. ¿Por qué? Porque no sabe qué porcentaje de elementos nutricionales tienes en tu suelo. Entonces es importante el análisis de suelo, ¿ya? Eh, a ver, ahora vamos a hablar de lo que es la deficiencia de calcio. Ya, estos elementos ya, como lo hemos visto, ya son elementos nutricionales secundarios, ¿no es cierto? Ya, entonces, la deficiencia de calcio igualmente va a presentar síntomas por ¿no? Prácticamente por la carencia, ¿no? Entonces,
Va a presentar una necrosis apical, muerte de las, ¿no? Lo cual es generado por la muerte de las células, y mayormente se ve, ¿no? En las hojas, ¿no es cierto? En las puntas de las hojas, y también se va a ver en los frutos. Ya en los frutos también, ¿no? Un necrosis, así como vemos en la fotografía, eso es lo que vamos a visualizar. Y vamos a apreciar también hojas jóvenes arrugadas con bordes necrosados y un desarrollo deficiente de raíces. ¿Ya? Así es. La causa, ¿por qué ocurre la deficiencia de calcio? ¿No? Mayormente también ocurre ¿no? en cultivos con suelos ácidos. Igualmente, en suelos ácidos vamos a tener carencia de calcio. Por eso es importante mantener un pH adecuado, que es un promedio de 6, ¿ya? Y tener ¿no? Riego adecuado, porque un riego inadecuado o suelos con poca disponibilidad de calcio, no vamos a tener, digamos, una buena, un buen balance nutricional. ¿Y cómo corregimos la deficiencia de calcio? Pues hay que aplicar cal-dolomita, yeso agrícola, ¿no es cierto?, para aumentar la disponibilidad de calcio y así mejorar el riego para evitar también la deficiencia en la absorción de nutrientes. ¿Ya? Eso es. Seguimos. Luego tenemos, ¿no es cierto?, lo que es la deficiencia de magnesio, ¿ya? Deficiencia de magnesio. Entonces ahí tenemos síntomas, causas y corrección. Entonces, síntomas por deficiencia de magnesio, ¿no? Vamos a tener como clorosis, ¿no? Entre las venas de las hojas, ¿ya? Especialmente en las más viejas. ¿Ya? También vamos a tener hojas deformadas y crecimiento atrofiado, ¿no? Eso es. Y la caída prematura de hojas, definitivamente. ¿Ok? Muy bien. Y la deficiencia de azufre igualmente presenta pues síntomas. Ahí tenemos, ¿no? Amarillamiento generalizado en las hojas jóvenes, así como vemos, ¿ya? Esto es un amarillamiento, ¿no? En las hojas jóvenes, ¿no? Un crecimiento reducido y mal desarrollo de los frutos y menor rendimiento. Eso es lo que vamos a tener. Y esto ocurre, ¿no? En suelos con baja cantidad de azufre disponible o por aplicaciones insuficientes. Corregimos, ¿cómo lo corregimos? Hay que usar fertilizantes como el sulfato de amonio o el yeso agrícola, ¿no? Y aplicar también abonos orgánicos que integren, pues, o contengan este azufre. Así es. ¿Ok? Muy bien. Ahora pasemos a la deficiencia de boro. Ya deficiencia de boro. Igualmente ahí tenemos síntomas por deficiencia de boro. Entonces, deficiencia de boro va a presentar síntomas, ¿no? Como crecimiento deficiente de las raíces, ¿no? Eso cuando hablamos de la parte radicular. Después también va a presentar, ¿no? Aborto floral y caída prematura de frutos, ¿ya? Entonces, así como vemos, esto se ha caído el fruto, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Porque por deficiencia de boro, ¿ya? También vamos a apreciar hojas deformadas y con bordes necrosadas. ¿Ya? Y las causas. De hecho, esto ocurre, ¿no? En suelos deficientes en boro o también suelos con pH alto, ¿no? Que impiden su absorción. O sea, pHs alcalinos, ¿no es cierto? ¿Ya? O 8, digamos, no 7,5, 8. Entonces ahí también, pues ya también vamos a tener carencia del elemento, mayormente de los micronutrientes, en este caso del boro. ¿Ya? Así es. Ah, ok, entonces luego tenemos no, lo que es la deficiencia de zinc. Ok, ya, entonces lo que es deficiencia de zinc también va a presentar síntomas, ¿no? En nuestro cultivo. Y lo que vamos a apreciar es, ¿no? Síntomas como lo que es el clorosis entre las venas de las hojas, especialmente en las hojas más jóvenes. También vamos a
diagnosticar, ¿no? Enanismo o crecimiento atrofiado en la planta, desarrollo anómalo de frutos y flores, ¿no? Que prácticamente es pues por deficiencia de zinc. Esto ocurre, ¿no? Mayormente cuando vamos a tener suelos con alta concentración de fósforo o suelos ácidos, ¿no? Ahí es donde vamos a tener la carencia de zinc. Lo podemos corregir, ¿no? Aplicando fertilizantes que contengan zinc, como el sulfato de zinc o quelatos de zinc. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y ahora tenemos deficiencia de hierro. Ya, igualmente ahí tenemos síntomas de deficiencia de hierro. Entonces tenemos clorosis intervenal, ¿no? Que es un amarillamiento entre las venas, ¿no? Y en las hojas jóvenes. También vamos a tener síntomas de hojas pálidas con venas verdes, ¿ya? Y crecimiento lento y debilidad general de la planta, ¿ya? Y esto ocurre mayormente en suelos alcalinos o con baja disponibilidad de hierro, donde vamos a tener la carencia de hierro, ¿ya? Y luego la corrección es, ¿no? Con la aplicación de quelatos de hierro o también con fersulfato, ¿ya? Definitivamente. Ya tenemos la deficiencia de cobre. Ahí tenemos síntomas como crecimiento lento y deformación de hojas, ¿ya? Decaimiento general de la planta, manchas o puntos necróticos en las hojas. Causa. Ocurre en suelos con baja cantidad de cobre o exceso de fertilizantes fosfatados. Podemos corregir aplicando fertilizantes con cobre, como el sulfato de cobre o el quelato de cobre. Así es, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿no? Ahí cerramos, ¿no? Con lo que es deficiencias nutricionales comunes en el cultivo de palta. Ahora vamos a pasar a conocer lo que es el análisis de suelo y foliar, donde estaremos conociendo, ¿no? Herramientas clave para el diagnóstico. Entonces, es la única manera, ¿no es cierto? Eh, eh, lo que es prácticamente pues las herramientas adecuadas, ¿no? Para poder diagnosticar. Y es la única manera de poder saber si tenemos deficiencia o exceso de ciertos elementos nutricionales. Entonces, conozcamos, ¿no? Herramientas clave para el análisis de suelo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, pues primero tenemos lo que es kit de muestreo de suelo, ¿ya? Así es. Ahí está ¿no? Lo que es el objetivo, instrumentos y procedimiento. Por lo tanto, ¿no? Tenemos que recoger muestras, ¿no? Representativas del suelo para poder enviar al laboratorio. Y donde vamos a utilizar, ¿no? Instrumentos como palas, barretas, ¿no? Em, para extraer muestras del suelo. ¿Ya? También vamos a necesitar bolsa de plástico, obviamente, o recipientes para transportar las muestras, ¿no? Procedimiento. De hecho, en procedimiento, en kit de muestreo, va a ser importante tomar muestras de diferentes puntos de la parcela en diferentes profundidades, ¿no? Una profundidad de 0,30 centímetros y lo otro de 30 a 60 centímetros. Ya, y esa muestra se tiene que mezclar, ¿no? De todas las submuestras que se obtuvo, y llevar también muestras ya mezcladas, ya localizando según el área, ¿no? Cómo está la geografía del área, del campo, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es. ¿Ok? Y después tenemos medidores de pH y conductividad eléctrica. ¿Ya? Entonces, eh, ¿no? Vamos a tener estos equipos, ¿no es cierto? Para poder determinar el rango de pH, el nivel de pH y la conductividad eléctrica, ¿no? Lo cual pues va a indicar la acidez del suelo y la concentración de sales solubles respectivamente. Instrumentos para ello, ahí tenemos, ¿no? Medidores de pH, lo cual se conoce como pHímetro portátil, por ejemplo, o también pHímetro de laboratorio, ¿ya? Y medidores de conductividad eléctrica.
Hoy en día tenemos un pH metro Hanna que trae 2 en uno, o sea que podemos medir el pH del suelo, además la conductividad eléctrica del suelo, y es un pHímetro portátil, ¿ya? Y podemos llevar al campo. Luego tenemos la interpretación, donde el pH ideal para muchos cultivos de paltos es ligeramente ácido, de 5,5 a 6,5, ya con un promedio de 6. Y un valor de conductividad eléctrica alto puede pues indicar problemas de salinidad, lo cual afecta la absorción de nutrientes. Por lo tanto, se tiene que corregir. De hecho, la conductividad eléctrica va a trabajar en función al pH, al nivel del pH, ¿ya? Muy bien. Y ahora tenemos em, otras herramientas. Por ejemplo, hablemos de análisis de nutrientes, ¿ya? En análisis de nutrientes, ¿no? Vamos a determinar la concentración de los principales nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y otros elementos, ¿no? Para poder saber el porcentaje de los, ¿no es cierto?, de los nutrientes. Y para ello vamos a necesitar equipos de lo que es el espectrometría. También vamos a necesitar lo que es el cromatografía o lo que es el espectroscopía, ¿no? Y mayormente estos equipos se encuentran, ¿no?, en laboratorios especializados. De hecho, tal vez nosotros no lo vamos a mm, no analizar, pero es importante saber, ¿no? Y si de repente nosotros nos dedicamos o estamos en instituciones como INIA, va a ser necesario conocer, ¿no? Eso es. Luego, una vez que se ha procesado, ¿no es cierto?, vamos a obtener los resultados, lo cual pues nos va a ayudar a identificar deficiencias o exceso de nutrientes y así ajustar el plan de fertilización. Y luego tenemos la prueba de textura del suelo. Ya, aquí vamos a determinar, ¿no?, el tipo de suelo, si es arenoso, arcilloso o franco, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad? Porque el tipo de suelo también pues afecta la capacidad de retención de agua y nutrientes. Por decir, un suelo arenoso, ¿no? Podemos tener pérdida por infiltración ¿no? El pérdida de recurso hídrico. Junto a ello, la lixiviación de nutrientes. Entonces, todo ello vamos a determinar con la prueba de textura del suelo. Ya, y a menudo pues es realizado en laboratorio con el método de sedimentación de partículas o utilizando un equipo de análisis de textura del suelo. ¿Ya? Así es. Entonces, cabe señalar que un suelo franco es ideal para la mayoría de los cultivos, pero los suelos arenosos o arcillosos pueden requerir ya enmiendas específicas, o sea, de enmiendas orgánicas. Así es. ¿Ok? Muy bien, ahora pasemos a lo que es el análisis foliar, ¿no? Así es. También nos sirve pues para el diagnóstico de nutrientes, ¿correcto? Muy bien, entonces vayamos a conocer las herramientas clave para el análisis foliar. Primero, tenemos kit de recolección de muestras foliares. ¿Ya? Entonces, este kit o para poder realizar, ¿no? Primero tenemos que recoger muestras de hojas representativas de las plantas para analizarlas en el laboratorio. Y vamos a necesitar, ¿no es cierto?, tijeras o cuchillos afilados para cortar las hojas. Ya también vamos a necesitar bolsa de papel o plástico sin contaminantes, ¿no?, para almacenar las muestras. Procedimiento. No se debe, pues, seleccionar hojas de la zona media del árbol, ni demasiados jóvenes ni demasiados viejas, ya sino medias, ¿no? Representativas. Y tenemos que evitar hojas enfermas o afectadas por plagas. Ya eso tenemos que evitar. Por otro lado, también va a ser importante que las muestras sean tomadas a la misma hora del día ¿no? y de diferentes partes de la plantación, ¿no?, para obtener una visión representativa. Eso es. Luego tenemos análisis de nutrientes en las hojas. Y este análisis nos sirve pues para medir las concentraciones, ya concentraciones clave como nitrógeno, fósforo y potasio, ¿no? También ahí está el calcio, magnesio, hierro, zinc, entre otros.
Y vamos a necesitar, ¿no? Instrumentos como lo que es el espectro, ¿no? Espectrofotómetros, ¿no? Espectrómeros de masas o equipos de análisis químico en laboratorios especializados. ¿Ya? Así es. Y una vez que no vamos a obtener, una vez obtenido ya los resultados, pues vamos a determinar si hay deficiencia o exceso de nutrientes y vamos a proporcionar una información sobre el equilibrio nutricional del cultivo. ¿Ya? Así es. Tenemos la medición de clorofila. ¿Ya? Entonces, igualmente, ¿no? Para medir la clorofila ¿no? Vamos a evaluar la hoja, ¿no? Donde vamos a determinar el contenido de la clorofila en las hojas, lo cual no es un indicador indirecto de la salud y la eficiencia fotosintética de la planta. Entonces, para ello lo que vamos a necesitar es el equipo que vemos en la pantalla, lo que es el clorofilómetro portátil, ¿no? Que mide la cantidad de clorofila sin dañar la hoja. Así es. Una vez que ya hemos realizado la evaluación, nos vamos a determinar, ¿no? Los niveles bajos de clorofila o los altos, que podría ser, ¿no? Y va a ser un indicador de deficiencia o exceso de nutrientes como el nitrógeno o magnesio, porque el nitrógeno y magnesio trabajan bastante, ¿no? En prácticamente en la clorofila, ¿no es cierto? Eso es. Ya, y luego tenemos herramientas de análisis visual, donde se tiene que identificar visualmente síntomas de deficiencias, excesos de nutrientes en las hojas. Y tenemos instrumentos para ello, como binoculares o lupa, para examinar detalladamente las hojas. Y ¿no? Una vez que se está analizando, pues podemos visualizar síntomas comunes que incluyen como clorosis, no por deficiencia de nitrógeno, magnesio y hierro, y necrosis por los bordes por deficiencia de potasio o deformaciones por deficiencia de boro. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien, entonces, hasta ahí con, ¿no? Lo que es el análisis foliar. Ahora vayamos ¿no? A uso combinado de ambos, tanto análisis del suelo como análisis foliar. Entonces tenemos el diagnóstico integral, la planificación de fertilización y prevención de problemas. No todo eso vamos a proceder una vez no realizado ambos análisis. Por lo tanto, cabe señalar que el análisis de suelo proporciona información sobre los nutrientes disponibles ¿no? en el suelo, mientras que el análisis foliar ofrece una evaluación directa de la planta y su capacidad para absorber esos nutrientes. Y juntos, ¿no? Estos análisis pues nos permiten un diagnóstico completo, definitivamente. Entonces, una vez que se ha hecho el diagnóstico integral, ya se va a obtener, ¿no? Los resultados. Entonces, tenemos que pasar a tener un plan de fertilización. Entonces, a partir de los resultados de ambos análisis, se puede diseñar ya planes de fertilización específicos y ajustados a las necesidades de la planta en diferentes etapas de crecimiento. ¿Ya? Entonces ahí tenemos lo que es la prevención de problemas. Por lo tanto, el análisis foliar puede detectar deficiencias en etapas tempranas, permitiendo aplicar fertilizantes de forma más eficiente, de esta manera evitando la pérdida de producción. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Muy bien. Y luego ya tenemos la época y método de aplicación de los fertilizantes, ¿no? O sea, ¿en qué época es adecuado aplicar los fertilizantes y qué métodos tenemos? Entonces, aquí vamos a desarrollar. Primero vayamos por la época de aplicación de fertilizantes. Ya entonces, ya tenemos que guiarnos con la fase del cultivo, lo cual es clave. Primero, por decir, tenemos ¿no? la fase de cultivo, presiembra o en la preparación del suelo, ¿cierto? Y es una fase importante, ¿no? Para poder aplicar fertilizante de liberación lenta o fertilizante de fondo.
¿ya? O se conoce también como fertilización de fondo, así. Prácticamente eh, se realiza la fertilización de fondo para mejorar la fertilidad del suelo y asegurar una reserva adecuada de nutrientes antes de la siembra. El método es, ¿no? Aplicar los fertilizantes fosfatados y algunos fertilizantes con micronutrientes que se aplican generalmente en esta etapa. Y mayormente los fertilizantes fosfatados, ya en la presiembra o como fertilizante de fondo. Luego viene el inicio de la siembra. Ya en este momento ya pues los cultivos requieren nutrientes para establecerse y crecer rápidamente. Ya entonces se va a fertilizar en el inicio de la siembra para promover el desarrollo inicial de las raíces y las hojas. Y la aplicación de fertilizantes nitrogenados y potásicos ya se pueden pues aplicar en el surco de siembra o de forma localizada, no en forma de corona. Bien, ya, así es. Y después tenemos la fase, ¿no? de crecimiento vegetativo. Entonces, ya durante esta fase, las plantas pues requieren una cantidad considerable de nitrógeno para el crecimiento de tallos. Aquí vamos a fertilizar, ¿no? Para fomentar el crecimiento vegetativo. Entonces, aquí el método que podemos aplicar es la fertilización de liberación rápida para cubrir las necesidades de nitrógeno y también se puede adicionar, ¿no? con la fertilización foliar, que también es efectiva en esta etapa, ¿no? en crecimiento vegetativo. Luego tenemos la fase de floración y fructificación. Ya en esta etapa, el fósforo y el potasio ya son esenciales, pues, para la floración, cuajado de frutos y su maduración. Objetivo es apoyar, ¿no? en el desarrollo de flores y frutos. Entonces, podemos aplicar los fertilizantes ricos en fósforo y potasio, ¿ya? Y la fertilización foliar puede ser también bastante útil en esta fase para asegurar un aporte rápido de nutrientes. Y luego tenemos la fase de maduración y cosecha, y lo cual ya sería pues la etapa final donde las plantas pues necesitan menos nutrientes, pero se pueden aplicar fertilizantes para mejorar la calidad y almacenamiento de los frutos. Así es. Aquí se aplica los fertilizantes con la finalidad de optimizar la calidad y la resistencia post cosecha. ¿Ya? Ahí se aplica, ¿no? Fertilización ya en menor cantidad de liberación lenta. Ya también porque, bueno, por ahí, para evitar también, ya lo que es la fitotoxicidad, ¿no? Por exceso. Eso es. Ahora conozcamos la época de aplicación de fertilizantes. Entonces tenemos aquí un resumen, ¿no? Época específica para cultivo de palto, ¿no? Em, ya de forma resumida. Y ya hemos visto, ¿no? el proceso. Primero tenemos antes de la siembra, lo cual es recomendable realizar una fertilización con fertilizantes fosfatados y de calcio, ya que el fósforo favorece el desarrollo de las raíces. Entonces, con desarrollos bien desarrolladas, ¿no? Vamos a prácticamente asegurar una buena absorción de nutrientes, por esa misma razón. ¿Ya? Después tenemos la fertilización durante la etapa vegetativa. En esta etapa se debe aplicar nitrógeno para fomentar el crecimiento de hojas y ramas. Después tenemos durante la floración y fructificación, lo cual también es importante aportar potasio y magnesio para asegurar una floración óptima y un buen desarrollo del fruto. Y tenemos después de la cosecha o post cosecha. Aquí igualmente es recomendable una fertilización con potasio para mejorar la calidad de los frutos, ¿no? en la siguiente cosecha. Ya, eso es. Ya, entonces ahí tenemos de forma resumida. Y aquí tenemos, ¿no? métodos de aplicación de fertilizantes. ¿Ok? Entonces tenemos fertilización al suelo, o se conoce también como aplicación directa al suelo, donde se puede aplicar pues en el banda. Y entonces, si vamos a aplicar este método,
Después el fertilizante se coloca directamente en el surco, siembra o cerca de la raíz o en el hoyo, ¿ya? Y esto va a proporcionar prácticamente nutrientes cerca a las raíces, ¿no? Lo que facilita su absorción y es bastante útil para fertilizantes de liberación rápida, ¿ya? Usos comunes, fertilizantes en la siembra o en la etapa de crecimiento vegetativo. Luego tenemos la aplicación de fondo en contra. Los fertilizantes pues se aplican solo antes de la siembra y se incorporan con la labranza. Y esto va a garantizar que los nutrientes estén disponibles durante todo el ciclo de crecimiento. Así es. Usos comunes, fertilizantes fosfatados y micronutrientes. Y luego tenemos la fertilización de cultura o superficial. Y indica pues, existencia en la superficie del suelo sin incorporarlos. La ventaja es más rápida y menos costosa que la incorporación profunda. Ya, y aquí se utiliza pues como fertilizante. A ver, mencionaba de que también tenemos otro método, lo que es la fertirrigación, y donde se aplica pues los fertilizantes disueltos en el agua de riego. Y para ello hay que contar con un riego tecnificado, sin ello no se va a poder. Ya, y la aplicación no nos va a permitir una distribución uniforme de los nutrientes y es pues eficiente para cultivos que requieren riego tecnificado. Y ahí tenemos usos comunes como el nitrógeno, fósforo, potasio y los micronutrientes, ¿no? Que se puede aplicar mediante fertirriego. Y tenemos método de aplicación de fertilizantes, que también tenemos otro método, lo que es la fertilización foliar o aplicación sobre hojas. ¿Ya? Entonces, tenemos la pulverización, ¿no? Eh, Donde los fertilizantes solubles en agua se aplican pues directamente sobre las hojas utilizando aspersores o pulverizadores. La ventaja es que los nutrientes son absorbidos rápidamente a través de las hojas, lo que es ideal para corregir deficiencias rápidas de micronutrientes. ¿Ya? Así es. Luego tenemos usos comunes como deficiencias de hierro, zinc, manganeso, boro y otras deficiencias de micronutrientes. Y luego tenemos la fertilización con nebulización, ya que es una forma de neblina fina, ¿ya? Y es similar pues a la pulverización, pero este método pues utiliza una neblina más fina que se adhiere mejor a la superficie foliar, ¿ya? La superficie foliar. Entonces la ventaja de fertilización con nebulización es que proporciona una absorción rápida y eficiente de nutrientes. Em, no, el uso común es de corrección de deficiencias foliares en etapas críticas del cultivo, ¿no? Ahí se aplica este método de aplicación de fertilizante. Después tenemos método de aplicación específica para el cultivo, así de como en la anterior lo que hemos visto, ¿no? Un resumen, tenemos la incorporación al suelo, ¿no? Para la fase de siembra y crecimiento, para que el palto pues pueda utilizar fertilizantes sólidos aplicados al suelo en forma de banda o de fondo. Ya la fertirrigación, ¿no? Para la fase de maduración de frutos, ya que la fertirrigación es muy utilizada en palto para asegurar una distribución homogénea de nutrientes a lo largo del ciclo del cultivo. Y luego tenemos la aplicación foliar. Igualmente, pues se recomienda para corregir deficiencias de micronutrientes como hierro y zinc, especialmente cuando los síntomas son visibles en las hojas. ¿Ya? Así es. ¿Ok? Entonces, ya para cerrar nuestro curso, aquí tenemos. De hecho, por ahí ya esperaban las dosis, ¿no? O sea, cuánto es la dosis y todo aquello. Las dosis depende de por producción. Ya por decir, por una hectárea se puede producir, ¿no? 15.000 kilos, no sé, 15 toneladas, 20 toneladas, y eso va a depender. Va a depender también del manejo. Pero esto es importante conocer,
ya que ciertas investigaciones en palto pues coinciden que es un cultivo que no es muy exigente en la demanda de nutrientes. Pero a pesar de esto, los requerimientos nutricionales de palto son muy variables dependiendo de su etapa de desarrollo y el tipo de planta, ¿no? El tipo de planta, o sea, del patrón. De hecho, los patrones más comunes que tenemos es el tupa tupa, el sutano, también el americano o el mexicano, ¿no? Ya, entonces, bueno. Regresando al tema, pues, con las investigaciones, ¿no? Se ha determinado que la dependencia del cultivar, los requerimientos varían de la siguiente forma, ¿ya? Y los requerimientos nutricionales para producir una tonelada de fruta de palto, ¿ya? Tenemos las cantidades de los tres elementos eh, primarios, ya tanto para la variedad fuerte y para la variedad Hass. Ya para fuerte, el nitrógeno es para una tonelada, para producir una tonelada de fuerte es 3,2 kilos, mientras que en cuanto al fósforo, 1,2 kilos por tonelada, potasio 4,2 kilos por tonelada. Y Hass tenemos, ¿no? 7 kilos de nitrógeno por tonelada, ¿no? Y fósforo 1,7 kilos por tonelada y potasio 19,1 kilos por tonelada. ¿Ya? Eso es. Entonces, ya con eso más o menos podemos tener la idea o tenemos ya claro de que qué cantidad requiere el cultivo por tonelada. Entonces, no debemos producir este digamos, 20 toneladas por hectárea. Entonces, yo tendría que multiplicarlo por 20 estos requerimientos, ¿no es cierto? ¿Ya? O más o menos la capacidad, porque por ahí también vamos a tener, ¿no? 20 por decir, hasta 30, y va a depender, digamos, también del manejo, de las condiciones, del suelo, de condiciones climáticas, entre otros factores. Pero para ser exactos en nuestra dosificación, tenemos que trabajar con nuestro análisis del suelo y análisis foliar. Y restar, ¿no? Con lo que estamos viendo aquí, el requerimiento, ¿no? Del cultivo, ¿ya? Eso es. ¿Ok? Muy bien, entonces de esta manera hemos llegado pues a la parte final. Ahora sí, si hay alguna consulta, duda respecto al tema, adelante. Les escucho. Pueden activar su audio y participar o también pueden dejar su participación al chat.